La República de los Idiotas. Era un desastre aquella república democrática, pero esta vez no sería el presidente culpable de la destrucción estatal. Esta república a la cual me refiero tiene su origen en los esfuerzos que aportaron sus primeros pobladores con la ilusión de conquistar una soberanía cuya finalidad debía ser la autonomía. Así fue como surgió ese pedazo de territorio en medio del mundo, al cual tiempo después se le reconocería como Estado, el día tal de una fecha cualquiera. En esta república con frecuencia se miraban las calles cerradas por las multitudes de personas insatisfechas debido a la situación precaria que se daba de momento, algo que también pude divisar con binoculares, oculto en el sordo silencio de la noche. Fue una malvada planificación de equipos de entre 4 a 5 personas que se dirigían con furia hacia los locales comerciales y esto con la finalidad de convertirlos en objeto de su desalmada forma de apropiarse de aquello que no les pertenecía. Esto era lo que se vivía en la república ya desde hace unos meses. La falta del agua era constante, en todos los sitios de este irreverente lugar, sin mencionar el aire contaminado que se respiraba por las llantas que solían quemar a diario los manifestantes. Se escuchaban protestas diarias y en los gritos de las aglomeraciones que salían en una marcha simultánea se escuchaba decir al unísono, la comida no es suficiente, la paga es muy poca, la gasolina está cara, todas estas cuestiones. Lógicamente eran un mal adjudicado a la corrupción dentro de la superestructura estatal o por lo menos ese era el diagnóstico del pueblo. Lo cierto es que en aquella república existía una especie de equilibrio en cuanto a la corrupción por ambas partes, tanto el pueblo como el gobierno se comportaban de forma desleal y a menudo se quebrantaba la ley, cuando parecía que se respetaba es porque de momento a una de las dos partes le era conveniente. Así por esto y lo otro el pueblo culpaba al gobierno y el gobierno culpaba al pueblo, pero nadie se culpaba a sí mismo. De hecho nunca se supo en aquel lugar que un funcionario del Estado aceptara la culpa por las malversaciones de los fondos y podría decir lo mismo del ciudadano común que evadía a toda costa tributar al Estado. En esta república la educación alcanzaba una cumbre muy alta, tanto así que les hacían saber a sus estudiantes que disponían de los más altos estándares académicos. Lo curioso es que la mayoría de los egresados no tenían idea de cómo tratar a sus semejantes y mucho menos creían en los principios de la ciencia. La filosofía era un total disparate a su parecer y no había interés alguno por hacer que esto fuera de otra forma. No tenía que analizarlo a profundidad para notar lo poco que le interesaba a mi humanidad aquellos funcionarios públicos, quienes en ocasiones solían ser a los que mejor se les retribuía por su labor. Dentro de sus mundos como profesionales todo estaba sujeto a una perpetua repetición sin el más mínimo atisbo de frescura, hombres y mujeres autómatas y ególatras totalmente fuera de sí que en medio de este caos competían constantemente por mirar a ver quién era mejor que quién y cuando la multitud engañada definía quién era mejor, justo aparecía alguien para intentar ser como ese super quién, quedando así siendo ese alguien ninguno. Pero ¿por qué despotricar en el sistema? ¿Acaso no somos nosotros mismos partes de ese engranaje? Aún así sospecho que por eso la moral de este pueblo era carente de lógica puesto que veneraban a los gatos y a los perros pero con asco mataban a las ratas y aplastaban a las cucarachas. Los sábados por la tarde se reunían en numerosos grupos dentro de inmensas casas de estructuras altas y puntiagudas para rendir respeto a todos los seres vivos. Esto sin tomar en cuenta un momento siquiera que las ratas y las cucarachas también eran seres vivos o así lo eran hasta su muerte, pero este era el menor de los males tomando en cuenta que sus certezas se fundamentaban en las afirmaciones que validaban los 5 idiotas de turno que estaban de acuerdo en algo. De aquí nacía la razón que tanto defendían. Como el gobierno era de todos el pueblo se caracterizaba por pensar igual y aunque cada uno se sentía único y diferente en realidad eran una sola mente. En esta república no solo se consideraban extranjeros a los individuos provenientes de otros estados, y esto lo digo porque en algunos casos individuos que eran nacidos en esta república también eran reconocidos con este término, a estos se les caracterizaba como ciudadanos extranjeros nacionales dentro del mismo lugar donde nacieron, porque se desentendían de toda cultura que se les era impuesta por las costumbres del pueblo. Así se podría considerar que eran individuos emancipados mentalmente que defendían su propia verdad dentro de la misma sociedad en la cual nacieron. Por tanto estos no se consideraban como pueblo aunque según las leyes de aquella república tenían derechos como los del sufragio. La mayoría de las personas que conformaban el pueblo como tal se burlaban de los extranjeros nacionales porque estos afirmaban con toda seguridad que el hombre era proveniente del mono. El pueblo no creía en los principios científicos pero no podían negar los beneficios que la ciencia les aportaba a su salud en la rama medicinal y por supuesto como a estos se les era imposible mantener una discusión con los extranjeros nacionales sobre grandes ideas recurrían a un sistema de creencias donde el orgullo se encargaba de fabricar razones. Pero no hagamos de esta historia una trama de fuerzas antagónicas,
por tanto juro tener certeza cuando digo que incluso hasta los extranjeros nacionales eran estúpidos a su manera, como de igual modo el más inteligente de los hombres está condenado a reconocer sus limitaciones. Los funcionarios del gobierno en todos los ámbitos eran un puñado de personas que con toda ironía provenían del pueblo y el pueblo como era corrupto corrompía las instituciones. El presidente alegaba con frecuencia en las entrevistas que solo era un servidor del Estado ya que constantemente el pueblo solía recordarle en sus consignas escritas en pancartas las cuales decían, aquí gobierna el pueblo. Pero un momento. Entonces si quien gobierna es el pueblo, ¿cómo vamos a culpar al irreverente señor presidente? Por supuesto cada individuo que instituía el pueblo sentía tener la libertad para decidir, pero ilógicamente esa libertad no se fundamentaba en una previa meditación, sino es que aquella libertad de elección se fundamentaba en el razonamiento de otras personas que ya habían sido persuadidas por algún partido político que cautivó sus emociones y compró sus favores. Esto se mantenía así hasta que el candidato conseguía el cargo y con ello el poder, luego de esto mágicamente se despertaba la zozobra por parte del pueblo y comenzaba la lucha eterna entre clásicos rivales. Un día que nunca ocurrió los extranjeros nacionales formaron su propia república y así también pues el pueblo despertó de su estupidez colectiva. De esta manera el pueblo rezagándose a la política convencional y en su nueva etapa de iluminación decidieron separarse y subdividirse en grupos pequeños para que cada división tomara ruta a lugares distintos donde se establecerían como tribus tomando las mismas costumbres de sus antepasados los cuales vivían en cuevas y cazaban sus alimentos pero todo esto sin desprenderse de su esencia pensante que los distinguía de sus antepasados primitivos. Esto duró así hasta que las pequeñas poblaciones comenzaron a hacerse numerosas tanto así que fue necesario delegar ciertas autoridades y leyes que determinaran dicho poder en su orden más productivo y claro todo esto con la santa finalidad de garantizar la paz social.